Bienvenida y bienvenido a esta exploración profunda. Hoy vamos a mirar un documento legal que está interesante. Es una decisión muy reciente, del 13 de agosto de 2025. Sí, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Exacto. El radicado es el 624-10, por si alguien quiere buscarlo. Un caso con varios giros. Sí, ¿y qué vamos a hacer? Pues vamos a desmenuzar esta sentencia, porque no es solo un caso de hurto, el robo de una moto, que bueno, ya eso tiene lo suyo, sino que lo importante es cómo una ley nuevecita, la Ley 2477 de 2025, le dio un vuelco total. Cambió todo el resultado. A través de esa figura de la extinción de la acción penal por reparación integral. Un nombre un poco largo, pero clave. Clave, sí. O sea, pensemos esto. Un robo, una persecución de los vecinos, atrapan al tipo, lo juzgan, lo condenan. ¿2 veces? En primera y segunda instancia, sí. Y cuando el caso llega a lo más alto, a la Corte Suprema, ¡pum! El giro final no viene de los argumentos del abogado defensor. No viene de ahí. Viene de una ley nueva que nadie esperaba que aplicara así. Es fascinante, ¿no? Totalmente. Hay que ver cómo se desenvolvió todo. Entremos a ver cómo pasó. Primero el contexto. Los hechos básicos. Dale. Bogotá, 6 de octubre de 2020. Ya era de noche. Un señor, Edilberto González Cortés, vio una moto Auteco Quimco parqueada en la calle. Placas DID 0E. Y bueno, se la llevó. El clásico hurto de motocicleta. Sí, pero no le salió tan bien. Resulta que el dueño y unos vecinos se dieron cuenta. Hubo reacción inmediata. Sí, lo persiguieron unas cuadras y lograron detenerlo. Y ahí empezó todo el lío judicial. Y se fue por un procedimiento abreviado, ¿no? El que trajo la Ley 1826 de 2017. Más rápido, supuestamente. Exacto. Al día siguiente del robo, la fiscalía ya tenía lista la acusación. Hurto calificado. Calificado por ser sobre vehículo automotor, que es un agravante específico. Eso. Y en ese primer momento, González Cortés dijo, no acepto cargos. Lo usual al principio muchas veces. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse distinta. Antes del juicio oral, el 30 de noviembre de 2021, la defensa intentó algo interesante. Pidieron la preclusión. ¿Qué es eso exactamente? Para que todos entendamos. Es, básicamente, pedirle al juez que archive el caso, que no siga adelante, que ahí muera el proceso penal. Ok. ¿Y por qué pidieron eso? El argumento era fuerte, ¿eh? Decían, mire, señor juez, ya le reparamos integralmente el daño a la víctima. ¿Y cómo lo probaron? Presentaron un documento. No era de palabra, un documento firmado ante notario del 25 de febrero de 2021. Bastante antes de esa audiencia. Sí, meses antes. Ahí constaba que el acusado había pagado $1,500,000 de pesos, $1,500,000 a la víctima. ¿Y eso cubría todo? Según el documento, sí. Decía que cubría daños materiales y también morales. Y ojo a esto. La víctima decía ahí mismo que quería desistir. Que ya no quería seguir con el caso penal. Exactamente. Con todo y eso, el juez de primera instancia, el Juzgado 20 Penal Municipal de Bogotá, dijo que no. Pero, ¿por qué no? Si ya había pago, la víctima quería desistir, ¿qué faltaba? Bueno, es que bajo las reglas de ese momento, finales de 2021, y para ese delito específico, el hurto calificado, la reparación, aunque importante, no era una causal para precluir, así nomás. O sea, ¿no bastaba con pagar? No automáticamente para cerrar el caso antes del juicio, en esa etapa y por esa vía. La ley procesal de entonces era más rígida, digamos. No lo contemplaba de esa forma para ese escenario. Un preacuerdo. Fiscalía y acusado se sientan a negociar. ¿Y qué acordaron? González Cortés aceptó su responsabilidad. A cambio, negoció una posible rebaja de pena. La figura fue tratarlo como cómplice, no como autor, pero solo para calcular la pena. No cambiaba el delito en sí. Una rebaja teórica, digamos. Exacto. Y muy importante, en ese preacuerdo dejaron otra vez constancia de que la víctima ya había sido indemnizada. ¿Volvieron a mencionarlo? Sí, y eso fue clave. El juez revisó el preacuerdo y le dio luz verde. Lo aprobó. Ok, preacuerdo aprobado. Uno pensaría que ya el camino estaba más claro. Pues, no tanto. Llegó la sentencia de primera instancia, el 10 de diciembre de 2021.
Y aquí, otra sorpresa. ¿Qué pasó? El juez, a pesar de que el preacuerdo mencionaba la figura de cómplice para la pena, lo condenó como autor de hurto calificado. Pero si habían acordado otra cosa. Exacto. Y le impuso 21 meses de prisión. Y encima le negó beneficios. Ni suspensión de la pena, ni prisión domiciliaria. Nada. O sea, cárcel sí o sí. Sí, de hecho, ordenó la captura. ¡Wow! Eso suena a que el juez no respetó mucho el preacuerdo, ¿o sí? Es polémico. Normalmente se espera que los jueces acojan los términos del preacuerdo, sobre todo si afectan la pena. Condenar como autor cuando se pactó complicidad para la dosificación, eso claramente iba a ser apelado. Y me imagino que así fue. Por supuesto. La defensa apeló, el caso subió al Tribunal Superior de Bogotá. ¿Y el tribunal qué dijo? Pues el 10 de marzo de 2022, el tribunal confirmó la decisión del primer juez. Mantuvo la condena. 21 meses como autor. Doble condena, entonces. Ya no quedaban muchas opciones. Prácticamente ninguna ordinaria. Así que la defensa jugó su última carta, el recurso extraordinario de casación. Ante la Corte Suprema de Justicia. La última instancia. Correcto. Un recurso muy técnico, ¿no? No es para revisar todo el caso, sino para ver si hubo errores graves en cómo se aplicó la ley. ¿Y qué pedían en la casación? Básicamente dos cosas. Reducir la pena. Insistían en que debía ser menor, tal vez 9 meses como cómplice, y que le vieran algún beneficio, algún sustituto para no ir a prisión. Y volvieron a sacar el tema de la reparación integral a la víctima. Insistiendo en que ya se había pagado. Exacto. Y es justo ahí, mientras la Corte Suprema está en esa fase inicial, viendo si admite o no el recurso. Ahí es donde todo cambia. Ahí es donde entra en juego la nueva ley. La Ley 2477 de 2025. Una ley nuevecita que aparece justo en medio del trámite en la Corte Suprema. ¿Cómo puede afectar eso un caso que viene desde 2020? Esa es la pregunta del millón, y es lo central de esta decisión. La Corte, al revisar el expediente, se da cuenta. Ojo, acaba de entrar en vigencia esta ley. ¿Y se dieron cuenta de que era relevante para este caso? Claro, vieron que modificaba partes clave del Código de Procedimiento Penal, la Ley 906. Específicamente los artículos 3 y 4 de la nueva ley. A ver, ¿qué dicen esos artículos? ¿Por qué son tan importantes? El artículo 3 cambia la lista de razones por las que se acaba un proceso penal, lo que se llama causales de extinción de la acción penal. Está en el artículo 77 del Código Procesal. ¿Y qué añadió? Añadió una nueva causal, la reparación integral. O sea, ahora, si se cumplen ciertas condiciones, reparar el daño puede, por sí solo, terminar el caso penal. O sea, la reparación que el primer juez dijo que no era suficiente para precluir. Ahora, con esta nueva ley, sí podría ser suficiente para extinguir la acción. Pero ojo, no de cualquier manera. El artículo 4 de la nueva ley mete un artículo nuevo al código, el 78A. ¿Y ese 78A qué hace? Detalla las reglas del juego. Pone las condiciones exactas para que aplique esta nueva causal de extinción por reparación. No es para todos los delitos. Ok, ¿para cuáles sí aplica? Aplica para delitos que admiten desistimiento, o sea que la víctima puede decir, ya no quiero seguir. También para homicidio culposo y lesiones personales culposas, los que son por imprudencia, digamos. Sin agravantes muy serios, me imagino. Exacto, sin ciertos agravantes. También para lesiones dolosas leves, delitos de derechos de autor, inasistencia alimentaria. Y wow, aquí lo crucial, para delitos contra el patrimonio económico. Ahí entra el hurto. Ahí entra el hurto, pero con una excepción muy importante. ¿Cuál? La ley dice claramente que esta extinción por reparación no aplica si el hurto calificado fue cometido con violencia sobre las personas. O sea, si hubo atraco a mano armada, forcejeo violento, ahí no vale. Exacto. Tampoco aplica para la extorsión. Pero como en el caso de González Cortés, el hurto fue calificado porque era sobre una moto, pero no hubo violencia directa contra nadie. Entonces sí entraba en la categoría de delitos que cubre la nueva ley. Precisamente, ese fue el primer chequeo que hizo la Corte. Entendido. ¿Qué otras condiciones puso la ley en ese artículo 78A? Bueno, varias. Primero, la reparación tiene que ser integral, cubrir daño material y moral, y tiene que estar demostrada. ¿Cómo se demuestra? Con un peritaje oficial, un acuerdo formal entre las partes o, como pasó aquí, con la manifestación clara y expresa de la víctima diciendo, sí, me siento reparada. El documento notariado servía perfecto para eso. Servía perfecto. Segunda condición, el momento.
tiene que ocurrir antes de que la Corte decida si admite o no la casación, o antes de que dicte la sentencia final de casación. Cumplía también, porque la Corte apenas estaba mirando el caso. Cumplía. Y una última condición, un candado importante. El acusado no puede haberse beneficiado de esta misma medida en los últimos 5 años. Ah, para evitar abusos. No. Exacto. La Fiscalía tiene que llevar un registro de quienes usan este beneficio. Suena a que la ley intentó ser cuidadosa, poner límites. Sí, parece que sí. El propósito de esta ley 2477 parece ser múltiple, ¿no? Por un lado, busca justicia material, que la víctima reciba su compensación. Que no todo sea solo castigo. Claro. También impulsa la autocomposición, que las partes arreglen entre ellas. Y hay un claro componente de eficiencia del sistema. ¿En qué sentido? En delitos patrimoniales o de un impacto social que se considera menor, donde la reparación es viable y se logra, se ofrece esta salida premial, digamos, un premio por reparar. ¿Y eso ayuda a...? Pues, en teoría, ayuda a descongestionar los juzgados, libera recursos para que se enfoquen en investigar y juzgar casos más graves, más complejos. Es una apuesta por equilibrar. Tiene sentido. Pero volvamos a la pregunta clave. ¿Cómo es que una ley de 2025 se le aplica a un caso por hechos de 2020, que ya tenía condenas de 2021 y 2022? Ahí está la magia. Bueno, no la magia, el derecho. Entra a jugar un principio fundamental del derecho penal, el principio de favorabilidad. ¿Qué dice ese principio? Dice que si sale una ley penal nueva y esa ley es más beneficiosa para la persona que está siendo procesada que la ley que estaba vigente antes, cuando pasaron los hechos o durante el proceso, se tiene que aplicar la ley nueva. Aunque sea posterior. Sí, aunque sea posterior. Se aplica retroactivamente, hacia atrás en el tiempo, si favorece al procesado. Incluso si ya hay una condena. Incluso si ya hay condena, siempre y cuando esa condena no esté totalmente firme, o sea que todavía quepa algún recurso, como la casación, o que no se haya ejecutado completamente. Fascinante. Y la Corte Suprema hizo exactamente eso. Tomó la nueva Ley 2477 y dijo, vamos a ver si este caso, el de González Cortés, cumple los requisitos del nuevo artículo 78A. ¿Y el resultado de esa verificación? Pues que cumplía todo, punto por punto. Primero, el delito. Hurto calificado sobre automotor, sin violencia personal. ¿Sí? Cubierto por la ley. Reparación integral. ¿Estaba demostrada? Sí, con el documento notarial donde la víctima dijo que recibió el 1,5 millones y se sentía reparada. Chequeado también. Tercero, el momento procesal. Se estaba aplicando antes de la decisión final de casación. Sí, apenas estaban estudiando si admitían el recurso. Cumplidos. Y cuarto, el requisito de no haber usado el beneficio antes. La Corte le preguntó a la Fiscalía, oiga, ¿este señor ha usado esta causal en los últimos 5 años? ¿Y qué respondió la Fiscalía? Pidieron la información a la DIJÍN y la DIJÍN certificó el 5 de agosto de 2025 que no, que González Cortés no tenía registros de haberse beneficiado de esta causal antes. ¡Bingo! Todos los requisitos cumplidos. Todos. Estaba servido para aplicar la nueva ley por favorabilidad. Es realmente impresionante cómo funciona ese principio. Una ley que ni existía cuando pasaron las cosas termina cambiando por completo el destino de alguien que ya estaba condenado 2 veces. Totalmente. Es una manifestación muy clara de cómo el sistema busca, al menos en teoría, aplicar siempre la norma más benigna. Es un contrapeso importante al poder de castigar del Estado, ¿no? Sí, y muestra que el proceso penal no es algo quieto, estático. Puede cambiar sobre la marcha por cambios en la ley. Definitivamente. Entonces, con todo esto ya claro para la Corte, ¿qué decidió? Supongo que ya no tenía sentido ponerse a mirar si la pena de 21 meses estaba bien o mal, o si merecía un beneficio. Exacto. Se dieron cuenta de que la nueva ley ofrecía una solución mucho más radical y favorable. Así que en la sentencia del 13 de agosto de 2025, la Corte Suprema hizo básicamente 3 cosas. ¿Cuáles fueron? Pena y los beneficios. Ya no tiene objeto. Lógico. Segundo, y lo más importante, declaró la extinción de la acción penal contra Edilberto González Cortés por el delito de hurto calificado. ¿y la razón explícita fue? La reparación integral del daño aplicando por favorabilidad la nueva Ley 2477 de 2025. Y tercero, me imagino, la consecuencia de eso. Exacto. Como consecuencia directa, decretó la cesación de todo el procedimiento a favor de él por ese delito. En palabras más sencillas, el caso penal se acabó. Terminó. Desapareció para él. Increíble. Pasar de una condena de casi 2 años de prisión,
confirmada por un tribunal, a que el caso simplemente se archive definitivamente, es un cambio de 180 grados. Y la Corte, por supuesto, ordenó lo práctico: avisarle al juez original para que cancelara la orden de captura y cualquier otra medida que hubiera. Claro, porque si no... Y notificar a la Fiscalía y a la DIJÍN. ¿Para qué? Para que hicieran el registro de que a esta persona se le aplicó la causal, para el control futuro de los 5 años que exige la ley. Todo bien atado si intentamos como resumir los puntos clave de esta historia. A ver. Tenemos un caso que pasó por todo, ¿no? Captura, acusación, un primer intento de cerrarlo con la reparación, que no funcionó. Luego un preacuerdo, que no se respetó del todo en la condena. Una condena de primera instancia, una confirmación en segunda instancia. Parecía un caso cerrado hacia la condena. Y justo cuando está en la última revisión posible ante la Corte Suprema, ¡zas!, aparece una ley nueva. Una ley que crea esta salida. Si usted repara integralmente a la víctima en ciertos delitos, como este hurto sin violencia, y cumple otras condiciones. El proceso penal se puede acabar, se extingue la acción. Y la Corte dice, esta ley es posterior, pero es más favorable. Apliquémosla. Verifica todos los requisitos: tipo de delito, que si hubo reparación integral, que fue a tiempo, que no había usado el beneficio antes, y como todo encajaba... Listo. Se extingue la acción penal. No porque hubiera errores en el juicio, no por falta de pruebas, sino porque la nueva ley le da prioridad a la reparación en estos casos y beneficia al procesado. Es un cambio basado puramente en la ley nueva. El impacto de esta ley 2477 es notable. Introduce una herramienta muy potente que puede terminar procesos penales si se cumplen esas condiciones específicas. Es clave entender bien qué delitos incluye y, quizás más importante, cuáles excluyen, como los hurtos violentos o la extorsión que mencionaste. Exacto. La ley intenta buscar un nuevo equilibrio. Ok, víctima, usted recibe reparación completa. Acusado, si cumple todo, se acaba el proceso penal. Sistema judicial, un caso menos, más eficiencia. Viéndolo así, ¿qué nos enseña este caso sobre cómo funciona la justicia? ¿O cómo debería funcionar? Pues creo que ilustra muy bien que el derecho no es estático, es dinámico. Las leyes cambian, y esos cambios pueden tener efectos muy profundos, incluso retroactivos, en casos que ya están andando. Y también resalta el peso que está ganando la idea de reparación integral, ¿no? Ya no es solo algo para un proceso civil aparte. Exactamente. Ahora es un factor que, en ciertos contextos definidos por la ley, puede detener la maquinaria penal. No es solo pagar, es lograr una reparación que el sistema ahora considera suficiente para cerrar el capítulo penal en algunos casos. La idea central que nos deja esta exploración es fuerte. Una reforma legal enfocada en reparar a la víctima puede redibujar completamente el final de un proceso penal, incluso después de condenas firmes en instancias anteriores. Este caso es una ventana perfecta a ese cambio sistémico. Sí, y abre una conversación interesante, ¿no? Esta ley se enfoca en delitos patrimoniales, o culposos, o de menor gravedad. Excluye los violentos. ¿Cómo se percibe eso socialmente? Claro, la gente que piensa. Se ve como una forma inteligente de asegurar que las víctimas, al menos en estos casos, sean reparadas rápido y bien. Y que eso libera recursos para perseguir delitos más graves, donde la reparación es más compleja o imposible. Esa es una cara de la moneda. O la otra cara. Despierta dudas. Se percibe como que se está siendo demasiado blando con el hurto, por ejemplo, aunque sea sin violencia. ¿Afecta eso la sensación de justicia o el mensaje que se manda sobre las consecuencias de delinquir? Es la eterna tensión, ¿no? Entre reparar, castigar, disuadir y hacer que el sistema funcione eficientemente. Una tensión que esta ley claramente aborda, pero cuyas respuestas finales seguramente seguirán debatiéndose. La sentencia aplica la ley, pero la ley misma abre esa conversación más amplia. ¿Qué priorizamos? ¿Reparación? ¿Castigo? ¿Eficiencia? ¿O cómo mezclamos todo eso? Un equilibrio siempre difícil de encontrar, siempre dinámico. Pues, una muestra más de esa búsqueda constante del derecho por balancear intereses distintos. Nos deja con esa reflexión, ¿no? Sobre la complejidad de la justicia y sus fines. Sin duda. Bueno, hasta la próxima exploración.